Pasamos al tema de columnas. Recordarles que la siguiente semana es su examen parcial con los temas que hemos llevado hasta el momento, ¿no? Del segundo parcial y todo eso. Pasamos a columnas. Entonces, columnas de madera, generalidades, son elementos estructurales en los cuales predomina el esfuerzo de compresión. Por tanto, es necesario tener la resistencia paralela, como se dice en algunos casos, a las vetas o a las fibras de nuestra pieza. O sea, las líneas tienen que estar paralelas a la carga de acción. El aplastamiento de extremo y la estabilidad del pandeo es otro de los factores por la cual dependen los efectos de compresión. Todas estas fatigas dependen fundamentalmente de la relación de esbeltez y el tipo de madera que va a ser utilizada, el cual puede ser blanda, dura o intermedia. Las tensiones generalmente se calculan por la siguiente expresión. P sería el esfuerzo o carga a la cual está sometido y A la sección de la escuadrilla. Nosotros vamos a conocer por lo general P, o nos pueden preguntar según el problema, ¿no? ¿Cuánto puedes resistir? La sección de la columna tenemos que determinar cuánta va a ser la escuadrilla. Y la tensión de compresión hay que determinarlo en función del esbeltez, que lo vamos a ver a continuación. Siendo P la carga admisible y A el área de la sección transversal. Las columnas de maderas pueden ser de una sola pieza de madera acesada o madera de construcción, así como en la figurita solamente aquí tenemos una sola pieza. Pero también existen maderas que se denominan columnas espaciadas o aquellas columnas que están unidas por conectores o maderas ensambladas, que vamos a ver más abajo. Analizaremos entonces el pandeo, pero antes del pandeo, como hemos dicho en la introducción, en este caso en el tema de columnas son elementos en los cuales este esfuerzo de compresión es paralelo a las líneas o vetas de la madera. Y si ustedes ven, la fuerza dirigida hacia abajo y por tanto es paralelo también a las vetas o líneas de la madera. Son paralelos. ¿En qué forma afecta la esbeltez? Como está relacionado con la inercia, como lo vamos a ver más adelante, influye mucho en la posición que nosotros vamos a colocar la madera. Por ejemplo, tenemos aquí, como hemos dicho, un esfuerzo de compresión paralela a las fibras, pero donde si nosotros jalaríamos del lado paralelo más corto, como en este caso, nuestra madera puede pandearse o deformarse, lo que estamos hablando, ¿no? Caso contrario, si nosotros hacemos girar nuestra pieza 90 grados, donde el esfuerzo va a ser paralelo a la línea larga de mi dimensión, ahí está paralelo, entonces nuestro elemento es más resistente y menos deformado. Entonces vamos con el pandeo. En elementos sometidos a compresión, los factores que regulan el dimensionamiento del elemento son generalmente el pandeo general de la columna y el pandeo local y también la sección de nuestra escuadrilla. El efecto del pandeo general depende de la relación de esbeltez, luz o longitud efectiva o longitud de pandeo sobre el radio de giro. Y para el efecto del pandeo local depende de la relación base y altura de los elementos individuales de la sección transversal. Definiremos qué es la luz efectiva. Luz efectiva o luz de pandeo. Entonces, en este caso, toda columna puede presentar una tendencia a pandearse en función de su esbeltez, ya que podría comportarse como elementos sometidos a flexocompresión, de la cual debe considerarse la luz efectiva o luz de pandeo, el cual considera la sujeción que se tiene en sus extremos o grado de empotramiento mediante una constante K. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a conocer la longitud de la columna, que se lo conoce como luz libre, y tenemos que visualizar si en los extremos de la columna
el tipo de sujeción que tiene. Si en los extremos van a estar apoyado, empotrado en un extremo, empotrado en ambos extremos, puede ser empotrado en la parte inferior y libre en el otro caso, ¿no? Según ese caso, yo tengo que asumir un valor de K. Y ese K es un constante que afecta a la luz libre. Entonces, la luz efectiva va a ser igual a el valor de K por la luz libre. A esta luz libre puede considerarse como la distancia entre pisos, entre dos niveles consecutivos. Y si estuviésemos en planta baja, la distancia L sería la unión de la fundación hasta la parte superior del primer piso. Geométricamente, la longitud efectiva puede interpretarse como una porción de una distancia de una columna en la cual se deformaría como si sus extremos de esa pequeña porción estuviesen articulados. En estos puntos de articulación se producen también los puntos de inflexión. Por ejemplo, aquí en la grafiquita nosotros podemos ver una columna con trazo continuo, ¿no? La columna entonces tiene una luz libre L que va de un empotrado a otro. Entonces, si esta columna se deformará o pandeará, entonces, debido a que está empotrado en ambos extremos, su deformada lo ven aquí. Entonces, en estos puntos, por ejemplo, cambia de dirección. Aquí vemos un cambio de dirección, luego cambia la forma de la curva y otro cambio de dirección. La distancia entre esos puntos donde ha cambiado de dirección se llama como longitud efectiva o luz de pandeo. Ahí está, ¿no? Entonces, es la distancia entre los puntos donde hay cambio de dirección, donde los puntos de inflexión. En otros casos, a esos puntos, tú tienes que asumirlo como articulación. Es como si estuviesen articulados en esos puntos, ¿no? Y aquí también tenemos el otro caso. Aquí, por ejemplo, en la parte superior es fácilmente desplazable el elemento, puede desplazarse el elemento, pero puede estar empotrado en el otro. Entonces, ¿cómo encontramos la luz efectiva? Vemos otra vez. Va a venir la deformación con una curva y aquí hay un punto en el cual se produce un cambio de dirección de la curva. Entonces, cambia de dirección de la curva e imaginariamente se analiza el tramo que puede estar por debajo del empotrado de manera imaginaria. Entonces, aquí otra vez, de manera imaginaria va a venir y va a haber un punto de inflexión que es un cambio de dirección. Entonces, ¿cómo determino esta longitud efectiva? Va a ser la distancia entre esos puntos de inflexión o cambios de dirección. Entonces, ahí yo voy a determinar esa distancia. Entonces, la longitud debe determinarse con una muy buena práctica de ingeniería. Entonces, a continuación, estamos mostrando una tabla y un esquema según lo que hemos dicho para saber cuánto tenemos que asumir el valor de K. O sea, esta longitud efectiva que están viendo aquí va a ser igual al valor de K, que depende de los apoyos, por la luz libre. La luz libre, por lo general, es dato, ¿no? Es la distancia entre piso y piso o entre un elemento y otro. ¿Cómo asumimos el valor de K? Entonces, yo tengo que reconocer el sistema mediante el siguiente esquema. Hemos dicho, si es articulado en ambos costados, esa es la distancia directa, es la luz efectiva, la distancia entre puntos de inflexión. En ese caso, L va a ser igual a L efectivo. ¿Qué quiere decir? Que el valor de K vale 1, ¿no? Entonces, por eso se decía más arribita, tienen que asumir como si estuviese articulado en ambos extremos. Y ahí está, ¿no? Este sería el caso. Y aquí dice, ¿no? Articulados en ambos extremos con desplazamientos restringidos. En el otro caso que mencionábamos, que también ya lo hemos indicado, la longitud efectiva va a ser igual a la distancia entre los cambios de dirección o puntos de inflexión. En este caso, si tenemos empotrado en un extremo, y libre o con desplazamiento libre en el otro, para ese caso el valor de K va a ser 1.2. Entonces mi longitud de pandeo va a ser igual a 1.2
por mi luz libre. Ahí está. Tenemos el otro caso en la cual en la parte 1 sigue empotrado, pero el otro apoyo puede desplazarse y rotar a través, ¿no? Y rotar también. Entonces, en ese caso, mi K va a ser 1.5. Y quiere decir que mi luz efectiva va a ser igual a 1.5 por la luz libre L. Luego, vamos aquí, que puede ser empotrado en un extremo y libre en el otro. ¿Cuál sería la forma física? Más o menos un poste, ¿no? Puede ser un poste de madera. Entonces, ¿cómo se decía? De manera imaginaria se asume la deformada por debajo del empotrado. Entonces, la longitud efectiva va a ser la distancia entre los puntos donde hay cambio de dirección. Y si esta longitud tiene L, esta otra longitud también va a ser L. O sea, si esta longitud del poste vale L, su otra longitud también va a valer L. Entonces, ¿cuánto sería la luz efectiva? 2 veces L, ¿no? Entonces, esta L más esta otra L. Entonces, sería 2 veces L. Entonces, aquí vemos, ahí está, empotrado en un extremo y en otro. Entonces, la longitud efectiva va a ser 2 veces la longitud libre. Tenemos el mismo caso si tuviésemos apoyado en un extremo y desplazado en el otro, pero impedido de rotar, también sería 2, ¿no? Y en el caso de articulado en un extremo y libre en el otro, el valor de K forma infinita, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros podemos determinar o asumir los valores de K. Los tipos de apoyos que se aplican en madera son los siguientes, que aquí ven en un esquemita, ¿no? Entonces, por lo general, aquí tenemos simplemente apoyado y el desplazable también, ¿no? En la parte inferior. La longitud efectiva en entramados. ¿Qué es lo que pasa si tenemos entramados? Entonces, los entramados se constituyen como columnas o funcionan como columnas los pies derechos. ¿Qué son los pies derechos? Son estos elementos verticales, que ustedes están viendo aquí, estos elementos verticales, que trabajan a compresión. Y esa definición aquí abajo, ¿no? Que también sirven o funcionan como columnas. Se considera entonces, en el caso de pies derechos, 2 longitudes de pandeo. Uno que va a ser paralelo al eje de pandeo y el otro perpendicular al eje de pandeo. En entramados que no están adiostrados, quiere decir que no están unidos en la parte intermedia, puede considerarse que no se va a producir su pandeo en el plano del entramado. Como ustedes ven aquí, no se está deformando de esta forma. A ver, no se va, perdón, y lapsito. Esto debido a que no está siendo restringido en la parte media, no se está deformando aquí. Si ustedes ven, voy a tener esta deformación y está restringido aquí, en este sentido. Pero en el otro sentido vemos que no tenemos madera, ¿no? No tenemos un elemento, por ejemplo, de esta forma. Otra cosa sería si yo tuviese una pieza de madera. A ver, aquí me haré mi piecita de madera de esta forma. Ya. Si yo tuviese una madera aquí, ya no podría haber esta deformación y estaría restringido también su movimiento. Sería más o menos así, ¿no? Ya, pero en este caso no tengo esta madera, no está restringido. Fíjense su pandeo. Y cuando yo tengo este pandeo, ya puedo calcular la luz efectiva, que va a ser igual a la distancia en ese sentido de toda la longitud de mi pie derecho, de todo este elemento vertical. Eso nos está indicando. Pero ¿qué pasa si yo analizo el otro sentido? En el otro sentido, fíjense la deformación aquí arriba. Ya no se va a deformar de esta forma, ¿no? Ya no va a tener esta curva. ¿Por qué? Porque aquí yo ya lo he restringido. Ya está restringido con maderas en movimiento. Ya está restringido de esta forma, ¿no? El movimiento ya no se va a poder deformar. En ese caso, la longitud efectiva ya no va a ser esta dimensión larga, la dimensión del pie derecho, sino se va a tomar en cuenta como la luz efectiva los puntos de cambios de direcciones, como te indicaba hace rato, ¿no? Entonces, esos puntos de cambio de dirección es la distancia entre los puntos de inflexión. Y aquí está, solamente este sería la luz efectiva, ¿ya? Por ejemplo, si esta columna tuviese 2 metros,
el pie derecho, la longitud total tuviese 2 metros, para el caso de abajo sería la luz efectiva los 2 metros. Pero para el caso de arriba ya no serían los 2 metros, sino sería solamente la mitad, 1 metro, o la distancia en la cual se producen los puntos de inflexión. Ojo con esa diferencia, ¿ya? Luego, la anterior expresión está sujeta a la esbeltez o coeficiente de esbeltez. ¿Cómo determinamos el coeficiente de esbeltez? Lambda, ¿no? Se lo conoce como lambda, va a ser igual a la luz sobre el radio de giro, ¿ya? A la luz sobre el radio de giro. Entonces, ahí ya tenemos, ¿a qué es igual el radio de giro de las resistencias de material? A la raíz de la inercia sobre el área. Entonces, si tenemos un elemento de sección rectangular, ¿cómo es el área? El área sería base por la altura. Y la inercia, que tiene que ser la inercia mínima, no podemos decir que es base por altura al cubo, porque esa es la inercia máxima. La inercia máxima va a ser base por altura al cubo sobre 12. Pero siempre se calcula para columnas considerando la inercia mínima, ¿ya? La inercia mínima te va a producir un radio mínimo. ¿Por qué? Si ustedes ven aquí la ecuación muy importante, la ecuación muy importante, tenemos lo siguiente. La esbeltez siempre tiene que ser máxima. Recuerden eso. La esbeltez tiene que ser máxima. ¿Y cómo se define? La luz sobre el radio. Para que la esbeltez sea máxima, el radio, ¿cuánto tiene que ser? Lo más pequeño posible. Y ese radio mínimo, para que sea lo más pequeño posible, tiene que ser mínimo. Y si el radio es mínimo, la inercia tiene que ser mínima. Por esa razón, la inercia va a ser altura sobre base, que es la menor dimensión, al cubo sobre 2. Reemplazando en las expresiones, yo voy a tener que la esbeltez va a ser igual a la raíz de 12, que sería 2 raíz de 3 por la longitud sobre la base. Entonces ahí tenemos, ¿no? L, longitud efectiva o la luz de pandeo, es lambda, la esbeltez mecánica, y momento de inercia mínimo de la dimensión mínima de la columna, y R es radio de giro mínimo. Entonces yo ya conociendo estos valores, me voy a realizar una gráfica. Esa gráfica es la curva de variación de la fatiga, cómo va a ir comportándose el esfuerzo de compresión en relación de esa esbeltez, ¿no? Entonces, la gráfica es muy conocida y ustedes también lo han visto en resistencia de materiales, pero ahora lo vamos a aplicar lo mismo a maderas. Todo elemento que está sometido a un esfuerzo de compresión puede ser madera, puede ser un elemento metálico o estructura de metal o de acero, y también hormigón armado, tienen diferente comportamiento, pero ¿qué tienen en común? Que a estas columnas se los clasifican en columnas cortas, columnas intermedias y columnas largas. Ya puede ser de hormigón, de madera, de acero y todo eso, pero siempre se la clasifica en columna corta, intermedia y larga. Entonces, esta es la curva de comportamiento, la curva de Euler que se conoce, ¿no? Ahí tenemos toda la curva. Yo, conociendo ya el valor de lambda, que es la esbeltez, tengo que clasificar a mi columna. Tengo que saber si mi columna es corta, intermedia o larga. En el caso que tuviese una columna corta, y te fijas, ¿no? En el caso que tuviese una columna corta, más o menos yo entraría así. ¿Cómo? Vengo, si yo ya conozco el valor de lambda, que con esta ecuación ya conozco, veo, ¿no? Si mi lambda me ha dado 5, entonces yo vengo y en toda esta mi columnita me fijo, ¿no? ¿Dónde me da el valor de 5? ¿Ya dónde está mi valor de 5? Un poquito lo volveré. Aquí veo 5, 5, es aquí. Es una columna corta. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer? Vienes hasta aquí y te fijas en el comportamiento. Mi comportamiento está llegando en una recta horizontal. En esta recta horizontal, cuando tu columna sea corta, directamente esta tensión va a ser igual a la tensión admisible de la columna. ¿Qué quiere decir? Que tienes que utilizar directamente la tensión fuerza
la fuerza en la cual está actuando sobre área. La ecuación más conocida que hemos utilizado hace rato, ¿no? Esta ecuación, sigma es igual fuerza sobre área, directito, directito, directito. En el caso que te haya dado tu columna, imagínate 12. Entonces, el mismo procedimiento me ha dado mi esbeltez 12, mi relación aquí está, L sobre B 12 y buscas, vienes de aquí, 12, 12, más o menos está aquí. Entonces proyectas, es más o menos la idea, aquí, llego aquí. Entonces en esta curva, ¿qué me está diciendo? El sigma ya no va a ser fuerza sobre área. Antes de aplicar esa ecuación, antes de aplicar el sigma fuerza sobre área, el sigma va a cambiar, va a ser igual 1 menos 1/3 de L sobre KD, todo elevado a la cuarta. Entonces, la ecuación del sigma de compresión cambia, ya cambia. Y si tuviese dado 30, a ver, vendremos aquí otra vez 30, mi esbeltez me ha dado 30, vos te acercas, aquí está mi 30, listo, justo llego aquí, y subes, entonces, en este caso, el sigma que voy a utilizar ya no va a ser igual que los otros dos. Tiene otra ecuación, otra forma, que más adelante vamos a demostrar de dónde sale, ¿ya? Entonces, yo tengo que saber dónde va a caer mi esbeltez, y con eso voy a saber si mi columna es larga, tengo que utilizar esta expresión. Si mi columna es intermedia, tengo que utilizar esta expresión. Y si mi columna es corta, voy a utilizar el sigma sub S, va a ser igual al sigma admisible de compresión, que les hemos dado en tablas a inicios del semestre, o puede ser también este valor obtenido de laboratorio. Ya, entonces, esa es la diferencia. Gráfica muy importante. Ahora vamos a analizar cuándo es columna corta, intermedia y larga. No sé si alguien tiene una pregunta al respecto. Solamente una aclaración. ¿Qué hubiese pasado si les da al borde, al límite, digamos, justo el valor de K cae aquí, justo aquí? Y siempre es ahora la duda, ¿no? Ahora, ¿cómo lo considero? ¿Como intermedia, donde la ecuación es más compleja, o lo considero como columna corta, donde el sigma sub C va a ser igual al sigma admisible? En ese caso, ojo, vemos que en este punto, un poquitito, si ustedes van y entramos, un poquitito ya ha ido a un descenso. Te das cuenta que ahí está marcado con amarillo, hay un pequeño descenso. Ese descenso más o menos está alrededor del 3%. Y como no es mucho el 3%, en el caso que llegues justo en la parte inicial de la curva, se te sugiere solamente por facilidad de cálculo que asumas todo como columna corta, pero eso es en el caso que justo llegues sobre este punto, ¿no? Ahora, apenas ya te hayas pasado a la curva, al otro punto, ya tendrías que utilizar esta ecuación. Y lo mismo pasa para este punto, ¿no? Aquí quiero hacer notar algo, que justo si llegamos en el límite de columna intermedia o media, aquí lo que va a predominar mucho es la tensión. ¿Por qué? Si te das cuenta, la tensión o el eje vertical, ¿cuánto es el valor? 2/3 de sigma sub C, ¿ya? En este punto justo se produce el 2/3 de sigma sub C, que eso lo vamos a ver más abajo, ¿ya? Cualquier duda al chat, por favor, pueden indicarlo y voy a estar a pendientes del chat si es que estuviese alguna duda. Y si lo tuviesen, también me interrumpen en la exposición. Vamos entonces ahora a columnas cortas, ¿ya? Vamos a columnas cortas. ¿Y quiere decir eso? Que ahora me voy a mover en este rango azul, ¿no? Mis columnas cortas son cuando el lambda está en este rango azul. Ahí, ¿qué quiere decir en columnas cortas? Este sigma sub C no tiene ecuación, como aquí, no tiene ecuación aquí, tiene ecuación aquí. En este caso, el sigma sub C va a ser directamente el sigma que les hemos mostrado en los materiales. ¿Qué quiere decir? Este sigma de esfuerzo de compresión, directamente estos valores van a utilizar, o el que hayas obtenido de un ensayo de laboratorio, ¿ya? En eso estamos quedando bien claros. Sigma sub C va a ser igual a estos valores, puede ser según el tipo de eso, lo que está sugiriendo el grupo andino, o el obtenido en laboratorio, cualquiera de esos dos, ¿ya? Eso es en el caso de columnas cortas. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? A este tipo de columnas pertenecen aquellos soportes para el cual la esbeltez varía entre 0
y 10, ¿ya? Entre 0 y 10. Antes era 11, pero ahora el grupo andino te sugiere que sea entre 0 y 10, ¿ya? Entonces, si tu lambda está en este valor, entre 0 y 10, tú lo clasificas como columna corta. Quiere decir que el sigma sub c va a ser igual al sigma admisible, que está en estas tablas o el que proviene de laboratorio. Entonces, en estos elementos, la longitud no supera 10 veces la menor dimensión de B de la pieza, donde la expresión a utilizarse será, ahí está. P es igual a sigma, que hemos dado aquí, que es el mismo valor que es el sigma admisible, por el área, nada más. Es bien sencillo si una columna te sale corta. En la gráfica puede notarse que existe un desfase que hemos dicho, en esta partita, ¿no? A este desfase se refiere, a este desfase pequeñito. Entonces ahí está el comentario, a ver qué dice, que existe un desfase con respecto a la curva de esbeltez, la cual representa una curva de cuarto grado, la cual es demostrada en el siguiente punto, así es que existe un error del 3%, ya que equivale a la anulación de la participación de la curva. Entonces, lo que te decía, si te sale justo en este puntito, tú asumes como lineal nada más, ¿no? Un comportamiento rectilineal, donde sigma va a ser igual al sigma sub s. En la anterior expresión existe una excepción. Cuando existen perforaciones u otras deducciones en el área de la parte crítica de la columna, más susceptible al pandeo, por ejemplo, en lugar de apoyos que no están lateralmente asociados, en este caso la tensión debe estar con referencia a la sección neta y no exceder la tensión de diseño a la compresión. Vamos al caso de columnas intermedias. ¿Qué nos dicen las columnas intermedias? Que el lambda va a estar en todo este rango, ¿no? Columnas cortas, resumiendo, entre 0 y 10. Ahí se va a mover, ¿no? Entre 0 y 10. Columnas intermedias entre 10 y el valor de K. Entre 10 y el valor de K. ¿Cuánto vale K? Ahora lo demostramos, ¿ya? Este tipo de columnas tiene las esbelteces comprendidas entre 10 y K, las cuales fallan por una combinación de aplastamiento y pandeo. El diseño se lo analiza de la siguiente manera. Entonces, para valores comprendidos entre 10 y K, se adopta una parábola tangente a la curva de Euler. Entonces, esa parábola, aquí está la tangente común, ¿no? A la curva de Euler. Ahí está, la que está apareciendo con rojito, y el otro valor entre 10. Y ya saben, ¿no? Aquí el valor, ¿cuánto era? 2/3. Entonces, ahí está. Les dejo entonces la expresión a través de la curva de Euler, que va a tener un grado A por X de N. Entonces, nosotros vamos relacionando, en lugar de X, aquí estamos hablando de coordenadas, ¿ya? Coordenadas. Y va a ser los sigmas y X la relación de pandeo. Entonces, de esa ecuación, estamos asumiendo que esa es una ecuación en coordenadas X e Y. Entonces, X va a ser la relación de lambda, L sobre B, y Y el esfuerzo admisible de compresión. ¿Se recuerdan cuánto era? 2/3. Y ahí tenemos el valor de A. Entonces, de ahí, analizando los valores, si L sobre B va a valer K, ya sacamos el valor de A. Ya obtenemos el valor de A. Por resistencias de materiales, para la ecuación de Euler, sigma va a ser igual a U, que es una constante que depende de la sujeción en los extremos de la columna. Por lo general asumimos 1 porque hemos dicho anteriormente que se asume como si estuviese articulado en ambos extremos, ¿no? Y ahí tenemos por pi al cuadrado sobre el módulo de elasticidad sobre lambda al cuadrado y F, ese que sería el factor de seguridad. Asumiendo que es articulado y un factor de seguridad de 3, entonces en la ecuación yo ya voy a obtener esta expresión, ya reemplazando en la anterior, ya obtengo el sigma admisible, ¿no? Entonces ahí está el sigma admisible, relación que se empleará para columnas con espaciadores. Quisiera resaltar algo nomás, esta ecuación es una ecuación demostrada, que si tenemos columnas con espaciadores, aquí voy a tener el valor de 36 en el denominador. Y a eso quisiera que se recuerden cuando avancemos columnas con espaciadores. Como el sigma admisible es a 2/3 del sigma sub c y el L sobre K es igual a K, tenemos y reemplazamos en esta expresión. Y obtenemos
un sigma sub A. Reemplazando en la ecuación de A, ya voy a tener el valor de A es igual pi al cuadrado sobre 72 por E sobre 2kn. ¿Con qué fin estoy haciendo esto? Para yo poder determinar el valor de n, ¿ya? El valor de n. Entonces aquí saco o maximizo la relación haciendo la derivada de la tensión sobre el valor de K. Respecto de K, ya tengo mis ecuaciones. Entonces, de ahí, de la ecuación de Euler, nos dice, ¿no?, que hemos encontrado pi cuadrado por E sobre 36, ya voy a considerar el anterior valor obtenido. Entonces, realizando o igualando los valores, reemplazando, de ahí sale, ¿por qué estoy haciendo esta relación de lambda sobre K? Porque es la pendiente o la función tangente nada más. Entonces, relacionando estos valores, tengo que n vale 4. Solamente con todo lo anterior demostrado estoy determinando el grado de la parábola. El grado es de grado 4. Y en la ecuación, si te fijas, ahí está ese valor de grado 4. ¿Ves? Aquí está, ¿no? Ese es el valor de ese 4. O sea, solo era para demostrar el grado de esa parábola, que es de cuarto grado. ¿Listo? Entonces, solo ya está demostrado que es de cuarto grado. Por lo tanto, ahí está, ¿no? N vale igual a 4. Luego, una vez que ya sé el grado, como sé que es el grado, reemplazo la anterior expresión y ahí está. El sigma admisible para columnas intermedias va a ser sigma, es igual al sigma admisible va a ser igual a sigma por 1 menos 1/3 L sobre K todo elevado a la 4. O sea, estoy demostrando solamente ahí las ecuaciones y estas ecuaciones ya están aquí escritas aquí, ¿no? Este sería el resumen de la demostración. Entonces, ahora me faltaría demostrar este sigma sub U. Pero eso sería en el otro caso de columnas largas. Entonces, ahí ya tenemos las expresiones. Como ya he determinado el grado y la ecuación, entonces yo digo, en el límite superior, donde el esbeltez es igual a K, de aquí voy a obtener el valor de K, ¿no? El valor de K, reemplazando en las anteriores ecuaciones, y ahí está, ¿no? El valor de K va a ser igual pi sobre 2 raíz de 6, raíz de E sobre sigma sub E. O lo que ustedes tienen en su ecuación del grupo andino, directamente les va a dar, no les va a dar esto, les va a dar directamente a 0.64 raíz de E sobre 5. De ahí sale toda esa expresión, ¿no? Determinación de la relación de esbelteces K, dice. Por resistencia de materiales, el sigma va a ser igual U sobre el factor de seguridad pi sobre pi por E sobre lambda al cuadrado. Entonces U asumimos como si fuese articulado, pero aquí ya vamos a cambiar el factor de seguridad. Mucho era 3, ¿no? El valor de 3 que se utiliza para valores de maderas con espaciadores. También se puede utilizar el factor de 2.5 y aquí estamos reduciendo a 2.5. Entonces, utilizando el factor de seguridad de 2.5 y articulado en ambos extremos, por eso U vale 1, de aquí ya voy a tener el sigma admisible, pero este sigma admisible va a ser para columnas largas. Entonces, ¿con qué fin hago eso? Para obtener el valor de K. Entonces, ustedes reemplazando, donde sigma va a ser igual a sigma 2/3, voy a obtener el valor de K. Y si se dan cuenta, ya cambia la expresión. En resumen, cuando yo tengo una columna intermedia, mi lambda tiene que estar entre 10 y K, y el valor de K ya estamos determinándolo, y el sigma va a ser este. Finalmente, para obtener ya sea la carga o el área, voy a obtener el valor de sigma con esta expresión nada más, ¿no? Y ahí terminé. Este es el resumen de todas las ecuaciones que tengo que utilizar para columnas intermedias. No sé si alguien tiene alguna duda al respecto y me fijo el chat mientras salen las preguntas, ¿no? Entonces yo me estoy dando cuenta que para el caso de columnas intermedias ya aparece otro valor importante, que es el módulo de elasticidad, ¿no? El módulo de elasticidad. Entonces vemos, ¿no? ¿Cómo influye el módulo de elasticidad? Entonces se considera que la falla por pandeo de columnas sometida a compresión está ligada a las resistencias de flexión. Por consiguiente, el módulo elástico de elasticidad corresponde a la flexión estática. Entonces se aplicará el módulo de elasticidad promedio
para entramados o pie derechos. Y para columnas se empleará el módulo E mínimo o al 5 percentil. Para las columnas se empleará el mínimo, ya que estos elementos trabajan de manera aislada, por lo que es necesario garantizar su resistencia a mayores a la supuesta. Y entonces en columnas, ojo, columnas, voy a trabajar con el módulo de elasticidad mínimo, ¿ya? El módulo de elasticidad mínimo. Y en caso de entramados, donde ya voy a tener en cuenta no solamente, ¿qué me estoy refiriendo con entramados? Puedo tener un pie derecho o una columna, pero estas columnas no van a trabajar de manera aislada. Si trabajan de manera aislada, así como esos ven, ¿no? Dos columnas separadas, tú asumes el módulo de elasticidad mínimo. Pero si estuviesen unidos, con un entramado o con un elemento viga o losa, aquí dices, no, estos elementos ya no tengo que asumir el mínimo, sino voy a asumir como el módulo de elasticidad promedio. Y si fuesen pie derechos, quiere decir ahí en la parte inferior y en la parte intermedia, aquí también voy a utilizar a mis columnas voy a trabajar como en el caso de pie derechos con el E promedio, ¿ya? Con el E promedio. Si mis columnas en entramados, como es en este caso de la figura, y en pie derechos, voy a trabajar con el módulo promedio. Pero si mis columnas están así aisladitas, así solitas, entonces yo voy a trabajar con el E mínimo o al 5 percentil. La resistencia a compresión, ahí está, ¿no? La resistencia a compresión sigma va a ser igual 145, columnas duras, las del tipo B 110 y columnas blandas de 80, ¿ya? De 80. A ver, pasaremos a las columnas largas y después de eso ya vienen los ejercicios de golpe, nos van a llegar, ¿no? Entonces, en este caso se considera que las columnas largas son aquellas en las cuales la esbeltez va a estar va a presentar valores mayores a K, al valor de K, que aquí está, L sobre D, y hasta 50. Entonces mi columna se va a mover en todo este espacio. Esas son las columnas largas. Y si te das de cuenta, la expresión va a ser la siguiente. U sobre el factor de seguridad por pi cuadrado sobre 12 por el módulo de densidad sobre lambda al cuadrado. Y esa ecuación obviamente debe estar aquí abajo demostrada, ¿no? Mira dónde está, está aquí. Columnas largas o esbeltas. Ahí está la expresión que te decíamos, ¿no? Entonces, asumes en este caso, para métodos de cálculo, asumimos los extremos articulados y un factor de seguridad de 2,5. Además, se recuerda que el lambda era la raíz de 12 por L sobre B. Reemplazando en las expresiones tenemos, ¿no? Reemplazando el valor de 2.5 y el lambda tenemos ese valor de el sigma admisible. Esto es válido para las columnas con valores de las esbelteces mayor a K y menor a 50. Aquí una notita. Se debe controlar a qué tipo de columna corresponde el elemento estructural o verificar, o sea, saber, ¿no? Si es intermedia, columna corta o columna larga, donde se recomienda por economía aquellas columnas con esbelteces que estén comprendidos entre 35 a 50. Y uno va a decir, ¿qué va a pasar si en alguna razón yo calculo y mi valor pasa de este límite? Porque si se dan cuenta en la figurita, la curva puede seguir avanzando. Esta curva no llega a cero, ¿no? La curva tiene otro tramito más. Imagínense que la curva siga así. Y por alguna razón me ha dado 55 o 60. ¿Qué pasa en ese caso, no? ¿Qué pasa en ese caso? Entonces ahí viene la notita que está abajo, que es muy importante. Mayores a 50 no son considerados como columnas estructurales, por lo tanto no deben ser utilizadas. Te estás recomendando que si te da los lambdas o las esbelteces mayores a 50,
no tienes que diseñarlo, no son estructurales aptamente, entonces no se realiza el diseño. ¿Qué tienes que hacer? Tratar de aumentar tus dimensiones o reducir tu longitud para que por lo menos puedas diseñarlo como columnas largas, ¿ya? Entonces, si te da mayor a 50, modificar la geometría o en el último caso, los puntos de sujeción para que puedan ser diseñadas por lo menos como columna estructural, que sería una columna larga. Vámonos a los ejemplos de cada caso, ¿no? Entonces aquí te dice, determinar la carga máxima axial que puede soportar una columna biapoyada de sección 8 por 10 que tiene una longitud libre, o sea, el valor de L, 2 metros, para una madera tipo A. Entonces, como sé que la madera es de tipo A, yo tengo que venir y fijarme, ¿no? Tipo A, si es una columna simplemente aislada, ahí está, ¿no? Decía que para tipo A, en columnas aisladas voy a utilizar 95.000. Siempre se utiliza el módulo de elasticidad mínimo. Y su valor de resistencia es 145. Ahí está. Ustedes ven, y ahí están esos dos valores, ¿no? Esos dos valores. Luego, me está diciendo que la pieza tiene 8 por 10. La pieza tiene 8 por 10. De dimensiones 8 por 10. Entonces, yo voy a venir a mi tabla. 8 por 10 busco, ¿no? 8 por 10 es la dimensión comercial, pero yo no tengo que trabajar con la dimensión comercial, sino yo voy a trabajar con mi dimensión real. La dimensión aquí está, el elemento es 8 por 10, como ustedes ven. ¿Cuántos serían de dimensión real? 19 por 24. Y si tú multiplicas 19 por 24, te va a dar 456. Entonces, ahí está. Área de la pieza, 8 por 10, es la dimensión comercial de la pieza, su área 456. Como te dice que está biapoyada, entonces la longitud efectiva va a ser igual a la luz libre. Entonces, ¿por qué? Porque el valor de K vale 1, y ahí está 1 por 2, tenemos la luz efectiva de pandeo, vale 2 metros. Calculo la esbeltez. L sobre la mínima dimensión de 8 por 10. ¿Cuál es la mínima dimensión? La mínima dimensión es 8. La mínima dimensión es 8. Entonces, aquí, ojo, por si acaso nada más, esta dimensión mínima es la dimensión comercial. Ojo, no la reducida, la dimensión comercial. Ya entonces, como tengo aquí 8 pulgadas, una pulgada, ¿cuánto tiene? 2.5 centímetros, pero aquí ya lo estoy llevando a metros. Como hay compatibilidad de unidades, 2 metros, aquí se va con 8 pulgadas llevada a metros, tengo el valor de 10, ¿ya? Mi lambda vale 10. Justo en el límite, ¿te dabas cuenta? Justo en la gráfica estoy cayendo aquí en el límite. No, me he subido demasiado. Justo me cae 10, aquí en el límite. Bueno, subo al límite, me voy al límite, caigo en la curva, ¿no? Entonces, en esta curvita, y yo tengo que saber ahora cómo. O lo considero con la curva, o en la parte donde es recta constante. Entonces, hemos dicho, ¿no? Esa variación es del 3%, entonces, cuando caigas justo en ese punto, tú asumes nomás como si fuese constante. O sea, te vas y diseñas como columna corta, donde el sigma va a ser igual al sigma sub C admisible. Entonces, ahí ya me voy, ¿no? Ahí está. Me he pasado, ahí está. Justo caigo como columna corta. ¿Qué quiere decir? Directamente se aplica la ecuación. Fuerza es igual al sigma por el área, donde el sigma va a ser igual al sigma admisible, que sería el esfuerzo de compresión, los 145, por el área, 456. ¿Cuánto es la carga? Entonces, ¿qué te preguntan? 66.12 toneladas. Ahí está la carga, ¿no? Esa es la carga que es resistente. Ese es el primer problema, la carga máxima que va a resistir. ¿Hay alguna duda? Si no hay, pasamos al otro problemita, ¿no? Ya estamos en la etapa de ejercicio. Con el otro caso, otro ejemplito, para una madera tipo B, determinar la carga admisible máxima que puede recibir una columna.
Ahí es donde dice, no, una columna aislada, está aislada, de 6 por 6 con una longitud de 2.4 metros que se encuentra apoyada en sus extremos. Me dicen columna de tipo B, entonces yo me fijo en mis tablas, columna de tipo B. Si es una columna, entonces para el tipo B yo tengo de módulo de elasticidad mínimo 75.000 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y el esfuerzo de compresión paralelo a las fibras, 110. Esa tablita ya les he proporcionado, entonces aquí debe estar eso. Ahí está. Para columna B, lo que hemos mencionado. Ahora tengo el área. Mi columna me indica que es de 6 por 6. Entonces me fijo, mi tablita 6 por 6. Busco la pieza 6 por 6. Está aquí la de 6 por 6. 6 por 6, la dimensión comercial. Sus dimensiones reales, considerando los efectos de corte, va a ser de 14 por 14. Y si ustedes multiplican 14 por 14, su área vale 196. Entonces, aquí está, ¿no? Área de 6 por 6, dimensión comercial de la pieza comercial 6 por 6, su área de 196. Ahora calculo la relación de esbeltez K. Este valor de K lo pueden calcular siempre, no hay problema, ¿no? Porque solo depende del sigma admisible que vienen de las tablas y del módulo de elasticidad. Para este caso igual hubiesen determinado el valor de K para este problema, pero es indiferente. El valor de K siempre tratemos de calcular, ¿no? En este caso, si hubiese calculado K, obviamente K era superior a 10, entonces no interesaba mucho. Pero aquí, calculando, veremos qué sale, ¿no? 75.000, reemplazando, conociendo el módulo de elasticidad y el sigma de compresión, tengo que K vale 18. Entonces, yo ya tengo el valor de K y me dicen, ¿no? Que mi columna es, tengo aquí una columna, se encuentra apoyada en sus extremos, ahí dice en el enunciado, ¿no? Apoyado en sus extremos, ahí está, apoyado en sus extremos. Entonces, K vale 1, la longitud efectiva va a ser igual 1 por la luz libre, que es 2.4, que es dato ese 2.4. Encuentro la esbeltez y ahí está. Lambda vale 16. Ahora comparo pues este lambda de 16 con el valor de K. K vale 18 y lambda me ha dado 16. Entonces tú tienes que venir a la gráfica o simplemente, si no quieres utilizar la gráfica, utilizar el intervalo de lambda que está abajo. Entonces vendré a ver otra vez aquí, ya me he olvidado un momentito, el valor que me ha dado K. Aquí está. Lambda me ha dado 16 y K he sacado 18, ¿no? Lambda me ha dado 16 y K me ha dado 18. Entonces yo me fijo, lambda me ha dado 16, ahí está. Y K vale 18. Este valor de K vale 18 y 16. Entonces sí o sí, este valor como es mayor a 10, sí o sí estoy en columna intermedia. Ahí está, en columna intermedia, más o menos por aquí. Entonces tengo que utilizar esta ecuacioncita. Para encontrar el sigma, tengo que encontrar esta ecuacioncita, ¿no? Entonces vengo. Aquí, ahí está. Ahí está, columna intermedia, ya he demostrado, ¿ya? Ahora, si no quieres utilizar esta gráfica, solamente te fijas esta desigualdad, ¿no? Lambda está entre 10 y K, entonces columna intermedia. No es necesario ver la gráfica solamente te indica, ¿no? Qué ecuación tienes que utilizar. Como ya estoy aquí, ya hemos dicho, la ecuación a utilizar va a ser esta. Entonces, la tensión admisible va a ser igual a 110, te cuento, sigma, ¿no? Que este valor 110 viene de este valor, ¿no? De aquí, que hemos sacado de las tablas. 110, ay, ¿dónde estoy? Ahí está, 110 por 1 menos 1/3 de 16 sobre 18, ¿no? Lambda a la cuarta. Y de aquí voy a tener el sigma admisible 88. ¿Cómo va a ser la fuerza? Sigma por el área, multiplicando este valor por el área, ya tengo la carga máxima. Esa es la carga máxima, ¿ya? Entonces, hasta aquí alguna preguntita. El valor de K, calcúlenlo siempre, ya calcúlenlo, así sea corta, intermedia
o larga, calculen el valor de K. No habría problema. Me fijo el chat, no hay preguntas, ¿ya? Entonces, si hay alguna duda, me interrumpe nada más. Continuando, los ejemplos están lo más detallado posible. ¿Qué pasa si nuestra columna, que por lo general es sección rectangular, y en algún caso me llega columna circular? Me podría llegar, sí, podría utilizar en algún caso, ¿no? Entonces, en este caso, para realizar el cálculo de una columna circular, se debe considerar una pieza de sección cuadrada. Imaginariamente tú dices, no, lo voy a asumir como cuadrada, pero de igual área a la circular. Y en base a la misma se determinará el diámetro de la columna circular respectiva, ¿ya? Entonces, ¿cómo se resuelve este caso? Por ahí te dice, ingeniero, ¿cuánto? Si yo quiero que sea por razones estéticas o de arquitectura, mi columna que sea circular, me lo puede calcular. Entonces ahí vemos, ¿no? Entonces, dice, determinar el diámetro de una columna circular no adiostrada de 3.6. Al decir no adiostrada significa que la columna está aislada y no tiene soportes en sus extremos. En palabras simples, está articulado en ambos extremos. ¿Qué soporta una carga de 30 toneladas? La columna es de tipo A, entonces una columna muy resistente. Materiales, como es de tipo A, y como la columna no está adiostrada, está aislada, tengo que utilizar siempre columna A, 95.000, siempre el mínimo, y su resistencia a compresión, 145. Ahí está, 145. Entonces, esos dos valorcitos me lo llevo a mi problemita en materiales y ahí tienen que estar, ¿ya? Ahí está, columna 95.000 y 145. De la geometría, muy importante, me dice que es una columna no ajustada, K vale 1, la longitud efectiva K por L o 1 por 3.6, que va a ser igual a 3.6 metros. Como les decía, siempre calculen el valor de K, siempre. ¿Para qué? Para saber en qué rango está lambda, si es intermedia, columna corta o columna larga. Calculando el valor de K, ya que depende de estos valores, E sobre sigma, ahí está, K me da 17. Una vez que has sacado K, tú tienes que determinar el valor de la esbeltez límite. Entonces, te das cuenta, la esbeltez mecánica depende de la longitud, que ya hemos calculado, entre la menor dimensión. Pero pregunta, ¿conocemos la menor dimensión? No, si te das cuenta, aquí no te da ningún dato de dimensión, solamente la longitud. Pero ¿cuánto es de ancho? Lo conocemos. ¿Cuánto es la dimensión de la dimensión si yo asumo como sección rectangular? No conoces ni su base ni su altura, ni el diámetro de la columna. Entonces, si no conoces, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que iterar o darme un dato, iniciar de un dato de partida. Entonces, eso voy a hacer. Hago un tanteo. Como la condición era que si tienes una columna circular, asumas o empieces tu cálculo como si fuese cuadrada, entonces yo me tengo que dar una pieza cuadrada. Entonces empiezo mi primer tanteo. Digo que sea mi inicio 10 por 10. Mi elemento cuadrado de cálculo va a ser de 10 por 10. Entonces, esta es la dimensión comercial de 10 por 10, pero su área real va a ser igual a 577, como 76. ¿De dónde sale ese valor? Tal vez alguien pregunta. De mi tablita. Yo busco aquí mi elemento 10 por 10, considerando los efectos de corte y manipulación. Mi dimensión real va a ser 24 por 24. Y si ustedes multiplican 24 por 24, seguro te va a dar 576, ¿no? Y de ahí sale ese valorcito. 576, y aquí está su dimensión, ¿no? 24 por 24, la dimensión real. Calculo su esbeltez mecánica como primer tanteo y digo, la luz efectiva que calcula 3.6 entre la menor dimensión y como es cuadrada, va a ser 24, saco 15. Con el valor de 15 comparo con el valor de K. Lambda está entre 10 y K.
yo he sacado 15. Entonces, este valor sí está entre 10, porque lambda vale 15, entre 10 y el K. Y el K, si te recuerdas, he sacado 17. Aquí yo tengo un caso de columna intermedia. Cuando la columna es intermedia, tienes que utilizar esta ecuación, ¿no? Esta ecuación donde reemplazando valores tengo sigma 145, 1 menos 1/3 de la relación, ¿no? Lambda 15 sobre 17.98. Ya tengo mi sección admisible. Si ya tengo mi tensión admisible, yo voy a calcular cuánto de carga admisible puede existir. Entonces, reemplazando y multiplicando esta última tensión encontrada por el área, tengo 70.000. Y este 70.000 es mayor a las 30 toneladas que me ha dado de dato. Aquí está. Es mayor. Entonces, sí cumple, o sea, cumple tranquilamente, ¿no? Entonces, está bien, cumple, no está haciendo. Pero aquí vemos, ¿no? La carga máxima resiste por mucho, o sea, esto cumple, pero por demás, de contra demás. Si alguien ya no quiere hacer el problema, aquí lo termina. Pero el objetivo también de la ingeniería es encontrar una sección económica. Esto estás desistiendo, no hay problema, pero pareciera muy grande, muy ancho, entonces, pero cumple. Entonces, ¿qué hago? Trataré de optimizar. Como sé que cumple, reduciré ahora un poquito más la dimensión, porque ya sé que el de 10 por 10 cumple. Ahora buscaré algo más económico. ¿Y cómo hago para encontrar una pieza más económica? Reduzco su tamaño, que ya no sea 10 por 10, que ya sea 8 por 8. Y aquí está. Dimensión comercial 8 por 8, la real va a ser de 19 por 19 centímetros y si multiplicas 19 por 19 te va a dar 361. Determino la esbeltez mecánica, el mismo procedimiento, le defino lambda y lambda veo, ¿no? Que este valor se encuentra de 18, es mayor acá que era de 18 punto algo, que aquí está el valor de acá, ¿no? De 17.98 es mayor acá y menor a 50. En este caso yo tengo una columna larga. Y si te das cuenta, estoy pasando reduciendo la sección de una columna intermedia para el de 10 por 10 que era ancho a una columna larga. ¿Por qué? Porque es reducido mi tamaño de mi sección. En este caso, ya me da como columna larga, entonces para la columna, si la columna es larga, tienes que utilizar esta ecuación, pi cuadrado sobre 30 del módulo de la escala sobre L sobre B. Entonces, reemplazando, tengo lo siguiente, ¿no? Sigma me va a dar admisible 87. Ahí están mis 87. Esto multiplico por el área de 8 por 8, que sería de 361, me da 31.497. Y este valor sigue siendo mayor a las 30 toneladas, pero ya se aproxima. Y si te fijas, es reducido mucho, ya se aproxima mucho. Entonces, esto también cumple como es mayor. Como cumple, yo digo, de los dos, ¿cuál me conviene? Esta que cumple por demás, pero es muy grande, muy ancho, o esta, la de 8 por 8, que también cumple, pero es más económico. Entonces yo digo, no, me conviene este que sea más económico y al final igual cumple la resistencia, como vemos aquí, ya que su carga admisible es mayor a las 30 toneladas, entonces yo digo, me quedo con el de 8 por 8. Entonces yo defino, el 8 por 8 va a ser mi área. ¿Cuánto tiene de área 8 por 8? Multiplicas 19 por 19 centímetros, que son las dimensiones reales, te da una área real de 361. Aquí tengo 361. ¿Y cuál era la condición para que lo dimensiones como circular? Que esta área sea la misma que de una sección cuadrada. Entonces, de la sección cuadrada, su área es 361. Yo tengo que igualar estos 361 con una circular, igualando, ahí está, igualando 361 con pi cuartos diámetro cuadrado, despejo el diámetro y ya tengo el diámetro que va a ser igual a 21.44. Lo llevo a pulgadas, 21.44 por 2.5, llevando a pulgadas 8.6, aproximadamente 9 pulgadas. Entonces yo voy a decir, el diámetro de mi columna en rollizo va a ser igual a 9 pulgadas, el cual cumple los requerimientos de esbeltez y de
resistencia. Ahí está. Mi diámetro tiene que ser de columna circular maciza de 9 pulgadas. ¿Hay alguna duda al respecto? ¿Sí? En el caso del cálculo de la longitud de los test, el valor de K, hay un caso donde es que tiende a infinito, ¿no? El En valor, estructuras puede ya, existir sí, sí, eso, sí, exacto. El valor pero de K entonces minúscula. tiende a infinito el valor de K. ¿Cuál es tu pregunta? El valor de K minúscula tiende a infinito. En ese caso, ¿qué? ¿Puede existir ese tipo de estructuras? Sí, a ver, veremos qué caso es. Claro que sí, a ver. Para aclararte, nos vamos. Su compañero indica que el valor de K minúscula puede tender a infinito. Sí, Ahí ahí está. lo he visto. Puede ser articulado en un extremo y libre en el otro. Sí, Mucho interesa la articulación en este extremo. Físicamente sí puede existir. Práctica, no es muy recomendable que sea. ¿Por qué? ¿Por qué no va a ser muy recomendable? Si no hay viento, a ver, físicamente, ¿a qué me refiero? Tú hagas ya con tus dos dedos una reglita, ¿ya? Esa reglita va a estar en equilibrio. Si lo colocas en tus dos dedos una reglita de manera vertical, físicamente ahí está. Estructuralmente, vámonos al caso de la ingeniería civil. Eso es físicamente sí se puede haber, sí puede existir, ahí está. En el caso de ingeniería civil, imaginemos que ahí está. Tenemos articulado en un extremo y libre en el otro. ¿Qué pasa? Si yo hago una columna de este tipo, en la cual solamente esté articulado en un extremo, ¿qué va a pasar su deformación? Como aquí ven, va a ser de esta forma. Si fuese una columna de madera, y en mi columna de madera, si yo hago trabajar como columna de madera, puedo tener un viento. El viento va a tener este sentido. A ver, un momentito. El viento va a tener este sentido. ¿Qué va a pasar? Se va a voltear, ¿no? Se va a voltear. Mi columna de madera se va a voltear. Entonces, no puedo en la práctica considerar columnas con un valor de K igual a infinito. No es práctico, ¿no? Entonces, físicamente sí existiese, pero en la práctica trata de no utilizar con un valor de K igual a infinito, ¿ya? ¿Por qué? Porque no es estable, si te das cuenta, no es estable, pero cumple las condiciones de equilibrio, si te das cuenta, físicamente sí, ¿no? Si nosotros tuviésemos una carga, te das cuenta, aquí está, una carga, esta carga va a reaccionar, esta carga va a reaccionar o su reacción en el apoyo va a ser esta otra carga vertical, ¿no? Va a ser esta otra carga vertical. No me está saliendo bien el gráfico. Y de la misma forma, si yo voy a tener un efecto de viento, ojo aquí, muy importante, la reacción horizontal puede llegar en cualquier parte, ¿no? Por el viento puede llegar en cualquier parte. Ahí está. Puede llegar en cualquier parte. Imagínense qué pasa aquí, ¿ya? Ahí. Si tu carga está en la parte de abajo, en la parte inferior, un momentito, su reacción, ¿cómo tiene que estar? Según el sistema, tiene que estar en aquí abajo, igual aquí. No hay problemas, desiste. O sea, si tu elemento tiene esta forma o estas acciones, desiste. Me voy a colocar las reacciones con otro colorcito, ¿ya? Un momentito, por favor. Un momentito, un colorcito. Blanquito. Y este también que sea blanquito. Quiero explicarles algo muy importante. Ahí está. Las acciones serían estas. Puede ser peso propio, el peso de la columna, una fuerza más, y la otra horizontal puede ser un viento. Si pasa aquí, no pasa nada, está tranquilo, se resiste. Pero imagínate que como el viento puede llegar en un extremo y en otro, ¿qué pasaría si por alguna razón una fuerza llega en la parte superior?
Uno dice, también resiste. Pero ojo, hay algo muy importante que no sé si lo están viendo. Aparece otro esfuerzo más. ¿Alguien se da cuenta? ¿Qué otro esfuerzo más aparece cuando esta carga lo he subido? ¿Algún comentario? Un momento. Exacto. Aparece un momento. ¿Por qué? Fuerza. Esta fuerza ya lo he subido por su distancia. Entonces aparece un momento y ese momento tiene que reaccionar con un momento en la parte inferior, que sería este. Ahora la pregunta es, ¿por qué les decía no les conviene? Porque tu sistema ya está siendo mal adoptado. Para que aquí existiese una reacción horizontal, una vertical y un momento en que se convertiría este apoyo. Ya no tendría que ser un apoyo articulado, sino tendría que ser un apoyo empotrado, como este caso, como el que tenemos aquí, ¿no? Entonces, por eso les decía, depende dónde esté aplicado la carga. Si esta carga está aquí abajo, tranquilo, resiste, no pasa nada. Pero si la carga horizontal empieza a tener una distancia, ya tenemos que considerar nomás que va a ser empotrado. Entonces, ya no estaría con el K infinito, sino el K ya tendría que cambiar a K igual a 2. Entonces, mucho depende de eso, ¿no? No sé si está clara tu duda o respondida. Sí, está bien, ingeniero, gracias. Ya, creo que Iván Denis igual tenía alguna pregunta. Sí, una pregunta entonces, para pandeo tenemos que utilizar el módulo de elasticidad al 5 percentil. Sí, si la columna es aislada. Clarito dice el problema, no, una columna. Ahora, el problema cambia cuando te va a decir una columna de un entramado. Ya ahí dices, no. En entramado existe esfuerzos de flexión, hay una viga, entonces ahí ya no tengo que considerar eso, ¿no? O por lo menos si te dice una columna que pertenece a un pie derecho, entonces, no, ahí también, ahí utilizas el promedio. Pero si te dice, hay una columna aislada, entonces, no, ahí en ese caso utilizas cuando las columnas son aisladas, o solamente existe esfuerzo de compresión, tú tienes que considerar el módulo de elasticidad al 5 percentil, o lo que es el módulo de elasticidad mínimo, ¿ya? ¿Está claro? Sí, que está bien, gracias. Ya. Continuamos. Entonces, continuamos. Ahí está todo el problemita que hemos calculado. Ahora analizaremos, nos queda un poquito más de tiempo, en las columnas compuestas o ensambladas. ¿Qué quiere decir en este tipo de columnas? Se obtienen uniendo piezas unas a otras de manera individual o asociadas utilizando sujetadores mecánicos como clavos o pernos para que actúen como un solo miembro. Entonces, muchas veces por estética o por falta de material, por ejemplo, yo quiero aumentar o quiero volverle en palabras simples más robusta a mi columna para que resista un poquito más. Entonces, yo puedo aumentar otros elementos y puedo unirlo, ¿no? La opción es unirlo para que tenga una mayor rigidez y una mayor resistencia. Entonces, ese tipo de columnas se los llama columnas compuestas o ensambladas. Las propiedades de rigidez y resistencia de una columna ensamblada son menores, pero ahí te vamos a decir por qué. Son menores que aquellas de una columna sólida con los mismos materiales. Aquí, por favor, la columna sólida se considera a esta columna central. Esta es la columna sólida, ¿ya? La columna más grande del centro. A eso lo estamos llamando, o lo que hemos visto en los anteriores casos, eso sería columna sólida, ¿ya? Pero si nosotros ya tenemos otros elementos añadidos, en ese caso podemos tener columnas compuestas. Sin embargo, las resistencias de las propiedades de rigidez de una columna ensamblada son mucho mayores, de las cuales de un conjunto no conectado en las piezas individuales actúan como columnas independientes. Las columnas ensambladas obtienen su eficiencia a partir del aumento de la resistencia al pandeo de las láminas individuales que proporcionan los sujetadores. Cuanto más próximamente se deformen junto las láminas de una columna ensamblada, es decir, cuanto más pequeño sea el deslizamiento de las láminas bajo cargas de compresión,
más grande es la capacidad relativa de la columna comparada con aquellas de la columna sólida. En el diseño de columnas de maderas existen casos en los cuales columnas de maderas, aquí por favor de maderas, existen casos en los cuales se pretende armar una columna, marcaré, compuesta de piezas más pequeñas, las cuales son unidas por clavos y pernos, donde es recomendable que las piezas empleadas tengan una relación de espesor y altura igual a 1/5. Entonces, la relación base sobre la altura tiene que ser 1/5. Cuando las columnas ensambladas están clavadas o sujetadas con pernos, la capacidad de las columnas excede el 60% y el de las sujetadas con pernos el 75% de la columna sólida equivalente para todas las relaciones L sobre B. A continuación se muestra una tabla de porcentaje de columnas macizas que fueron desarrollados por el Laboratorio de Productos Forestales, el cual debe aplicarse a esfuerzos admisibles para columnas macizas de igual altura, dimensión y tipo de madera. Los porcentajes son aplicables cuando el ancho de las piezas no es más de 5 veces su espesor y cuando los clavos penetran a través de 3 piezas. El espaciamiento longitudinal de los clavos debe ser aproximadamente igual a 6 veces el espesor de la pieza. Cuando la relación de la longitud sobre la dimensión es 10 o más, los mismos porcentajes se emplearán para columnas en las piezas que se encuentren unidas a tope. ¿Ya? Entonces ahí tenemos el porcentaje de capacidad que se encuentra en función de lambda. Este factor entonces va a hacer que reduzca, ¿no? Reduzca la acción de la carga. Lo vamos a ver ahorita la aplicación en el ejemplito. Se puede interpolar, ¿no? Estos valores pueden ser interpolados, pero no tienen que ser extrapolados. Ojo con eso, ¿ya? Aquí tenemos en las imágenes los ejemplos, ¿no? En este caso, por ejemplo, podemos ver solamente para tratar de acompañar el elemento sólido, para tratar de reforzar o de cuidar a este elemento, podemos utilizar este tipo de piezas que están ensambladas de manera externa. Y aquí tenemos otros de manera conjunta. Veremos con un ejemplito. Se tiene un alma sólida de 8×8. Aquí está, ¿no? La parte de adentro, ese es el elemento o alma sólida cubierta por piezas de 2×10, formando así una columna sólida de 12×12. Determinar la carga máxima admisible para una longitud no adiostrada de 4.8 y madera de tipo B. Entonces te está diciendo otra vez columna no adiostrada que no está unida en algunos extremos, solamente está de manera aislada, y asumimos también que los apoyos van a ser articulados en ambos extremos. Como es una columna aislada, en ese caso el módulo de elasticidad que tengo que utilizar es el mínimo. Y como es la madera tipo B, el sigma vale 110. Eso ya hemos demostrado aquí, ¿no? Ahí está. 110 para maderas tipo 10 y el mínimo de 75.000. Volviendo, entonces, para una columna no ajustada, acá vale 1. La longitud efectiva va a ser 1 por 4.8, que es la luz libre. Siempre, lo que les decía, ¿no? Siempre calcularemos el valor de K mayúscula, ¿no? La relación de Sveltes siempre, para saber a qué columna corresponde, larga, intermedia o columna corta. Conociendo el módulo mínimo y el sigma sub c, determina el valor de K. K vale 18.34. La dimensión mínima de la columna sólida. Ojo, voy a utilizar ahora la dimensión mínima de la columna sólida. En este tipo de elementos hay que considerar a la dimensión comercial. Ojo con eso. En este tipo de elementos hay que considerar a la dimensión comercial. Aquí, por ejemplo, la dimensión mínima de la columna sólida. ¿Cuánto sería?
como les decía, para las dimensiones voy a considerar la dimensión mínima, perdón, la dimensión comercial. La dimensión sólida, si te fijas, es esta distancia. O no, perdón, me daré mis flechitas. ¿Dónde están mis flechitas? Ahí está. Yo tengo esta dimensión de 8. Si se dan cuenta, es un 8 pulgadas. Ahí están mis 8 pulgadas. Y si tú lees, te dice, se tiene una alma sólida de 8 por 8. Ahí está 8. Cubierta por piezas de 2 por 10. Y si tú te dejas guiar por la figura, ¿cuánto tiene de ancho? Su base de la otra pieza, de las piezas que están con un color café, serían de 2 pulgadas. Entonces, 8 más 2 pulgadas, tendríamos 10. 8 más 10, bueno, 8 más 2 serían 10. Ahí está. Ese es el otro espesor y te falta el espesor de la parte izquierda, que sería este otro espesor. Entonces, en ese caso, yo voy a tener mis otros 2 pulgadas más, considerando este ancho 2 pulgadas más. Y aquí tenemos, para que vean el dibujito, ahí está. 8 más 2 más 2. Entonces, 8 más 4 serían 12. Mi elemento ya compuesto va a tener una dimensión de 12 pulgadas, ¿no? Y en este caso ya no tengo que transformar o llevarlo a una dimensión real. ¿Por qué? Porque es un elemento compuesto, unido con otras piezas. Entonces, ya no se considera la reducción, en este caso de columnas. De ahí sale entonces mis 12 pulgadas que ven aquí. La dimensión mínima va a ser igual de la pieza compuesta, ya no compuesta, de 12 pulgadas. Entonces, esa pulgada llevo a centímetros, una pulgada 2.5 centímetros, 30 centímetros. Entonces la dimensión de cálculo ya va a ser los 30 centímetros. Para eso yo necesito calcular el área. ¿Cómo calculo el área? Si ya he sacado la dimensión que es 12 pulgadas, ahí están 12 pulgadas, entonces yo voy a decir el área va a ser 12 por 12. Si te das cuenta, es una columna cuadrada. 12 por 12, ya voy a tener los 144 pulgadas cuadradas. Y digo, ¿no? Una pulgada cuadrada centímetros me va a dar los 900 centímetros. ¿Está claro? Entonces, estoy indicando que una vez que hayas unido la parte sólida del centro con las dos piezas que están siendo ensambladas a los extremos, tú solamente para este caso vas a considerar la dimensión comercial. No se considera la dimensión real en este tipo de columnas. Entonces, calculo la esbeltez mecánica, la luz efectiva entre la dimensión mínima, que lo he sacado 0,3, ya tengo lambda igual a 16, ¿ya? 16. Entonces digo, comparo, como mi lambda es 16 y mi K me ha dado 18, yo tengo una columna intermedia, como están viendo, una columna intermedia. Y cuando tu columna es intermedia, la ecuación que tienes que utilizar tiene que ser esa ecuación que está elevado a un grado 4. Entonces, sigma admisible va a ser igual a sigma sub c, 1 menos 1/3 de L sub E sobre K por E mínimo. Entonces, ahí tenemos la relación de esbeltez, reemplazando, ya tengo el sigma admisible 88. Y luego determino la carga máxima, sigma por el área, pero el área total, ¿no? Ya unido la pieza, voy a tener de 79.000 kilogramos. Como se decía hace rato, yo tengo que afectar o reducir esta capacidad admisible. Entonces, este valor depende de lambda. Mi lambda, ¿cuánto me ha dado? 16. Aquí está, mi lambda me da 16. Entonces, veo si hay ese valor, ¿no? Mi lambda es 6, 10, 14, 18. Ah, pero yo tengo un valor intermedio de 16. Entonces, si ustedes interpolan entre 14, 18 y 71 y 65, el valor interpolado o intermedio, que es 16, te va a dar un porcentaje de C igual a 68, que sería el valor interpolado, ¿no? 68. Entonces, con el valor de 68, afectamos a la carga admisible por el 68% y me da una carga de 54.329. Por tanto, la carga máxima, lo redondeamos en valores enteros,
a 54.330 kilogramos. ¿Ya? Ahí está un ejemplito. No sé si alguien tiene alguna duda, y si no, me fijo el chat, continuamos con el otro ejemplo que es también muy parecido. En esa tabla de reducción de la resistencia, de la última del Sí. ejercicio, esa, Sí, sí. creo que al final va subiendo, ¿no tendría que bajar igual al subir lambda? Este es un valor, como decía aquí, está propuesto de ensayos de laboratorios forestales, ¿no? Entonces, este valor, mejor, si te das cuenta, es un valor que va a tener una tendencia de bajada y de subida. ¿Qué quiere decir? De 82, 77, 71, por alguna razón, como son ensayos, está yendo más o menos bajando, ¿no? Así. Y luego va a ir subiendo. Entonces, más o menos esa es la tendencia, ¿no? De estos valores, y tu observación es muy clara y muy válida. Más o menos esa es la tendencia, ¿no? A medida que la esbeltez va aumentando, entonces su comportamiento es de esta forma. ¿Qué quiere decir? En otras palabras, este laboratorio ha agarrado columnas de este tipo, más o menos, imagínate, y las ha ido rompiendo, ¿no? Les ha ido realizando sus ensayos de laboratorio, y se han dado cuenta que el comportamiento más o menos era de esta forma, curvo, ¿no? Entonces, en la cual para valores menores de esbeltez eran altos, y a medida que iba aumentando la esbeltez va reduciendo hasta un cierto punto. Y en este cierto punto, cuando llega más o menos a los 18, 20, otra vez vuelve a subir, ¿no? Vuelve a subir. Entonces, por eso te está dando estas relaciones. Es una tabla empírica. ¿Qué se recomienda para estos casos? Como les decía, los valores intermedios. Solo se puede interpolar. Nunca puedes extrapolar. Por ejemplo, ¿qué hubiese pasado si el lambda te hubiese dado 30? ¿Qué haces en ese caso? Por ahí, cuando es 30, y esta gráfica es medio engañosa, vuelve a bajar, así como estamos viendo. Entonces, no. Como esos datos obtenidos del laboratorio no se puede extrapolar. Si te da el valor de lambda 30, tú asumes el valor para 26, que habría sido 82. Entonces, nunca se extrapola por estas condiciones que puede variar, ¿ya? Entonces, siempre traten de encontrar valores intermedios. No se extrapola, pero y en el caso que te dé un valor fuera de esta tabla, tienes que asumir el valor cercano de esta tabla. ¿Está entendido o está aclarada la duda? Sí, gracias. Con colorcito esto, por ahí lo adicionó. Ahí está. Ya. Continuando con el siguiente ejemplo. Determinar la disposición de una columna compuesta por otras piezas, las cuales debe existir una carga de 35 toneladas para una longitud no ajustada de 4.8 metros y con maderas tipo B. Entonces, a diferencia del anterior problema, en el anterior problema yo ya tenía las dimensiones, si te das cuenta, ¿no? Yo ya conocía las dimensiones y con esto encontraba las cargas. ¿Cuánto aguanta? Pero aquí es al revés. Aquí me están dando las cargas y ahora lo complicado está encontrar las dimensiones, me está diciendo, o sea, el proceso inverso, y es más complicado. Este caso es el más complicado que hay. ¿Por qué? Porque no conozco las dimensiones, solo sé que mi pieza tiene que aguantar 35 toneladas, solo eso sé, y que la altura posiblemente de mi ambiente sea de 4.8 metros. Entonces ahora me dice, sácame las dimensiones de tu columna, y es más complejo. ¿Por qué? Porque no conoces la dimensión maciza, fíjate, no conoces las dimensiones macizas y tampoco conoces las demás piezas con las cuales vas a ensamblar. No conoces, ¿no? Entonces sí estamos en problemas. Además, que no te está diciendo, ¿no? Para columnas compuestas o ensambladas puedo tener esta forma y esta otra. Entonces, estoy en problemas, ¿no? Estoy en problemas. Yo tengo que elegir entonces o determinar un diseño. Voy a eso entonces. Materiales, ya saben cómo saco ahí de mi tablita de manera directa. Para el tipo B ya tengo estos, los 75.000 y el otro vale 110. Entonces ahí están esos valores. Relación, otra vez repitiendo, siempre saquemos el valor de K. Siempre para saber si mi columna es corta, intermedia o larga.
Como me dice que no está registrado, el K va a ser igual a 1 y la longitud efectiva 4.8. Ahí está, 4.8. Listo, entonces como no sé las dimensiones, yo tengo que proporcionarme esas dimensiones. Entonces yo voy a decir, me voy a dar 3 tipos de modelos. Estos modelos, la primera disposición, yo me doy. Digo, a ver, me armaré primero para una 12 por 12. Entonces yo me voy a dar estas dimensiones, 12 y 12. Yo me estoy dando estas dimensiones. Y luego digo, voy a armar luego en la parte intermedia con otras piezas de 3 por 6. Está con 4 piezas de 3 por 6. Lo único que tienes que darte cuenta es que seas coincidente. Aquí tienes 3 piezas de base 3, o sea, su ancho, a ver aquí, me daré un momentito, este ancho vale 3. Este ancho vale 3, entonces este otro ancho también tiene que valer 3, y este otro ancho también tiene que valer 3, y este otro ancho vale 3. Y obvio, ¿no? 3 por 4, 12. Coincide. Entonces, de la misma forma, este ancho 3 también debería ser para aquí. Si te das cuenta, perdón, no me está. Insertar. Ahí está. Este ancho tiene que ser 3. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya estamos 3. Y aquí abajo también tiene que ser 3. O sea, esas dimensiones yo me tengo que dar. 3 y 3 tengo 6. Entonces, si yo tengo 6, ¿cuánto debería ser esta alturita de aquí a aquí? También debería ser 6, ¿no? Entonces, esa disposición yo le estoy dando. Esta alturita también debería ser 6 para que yo pueda obtener, entonces, sumando 3 más 3 más 3, mi pieza de 12. Bueno, este es un primer armado que yo me estoy dando, ¿ya? Para ustedes igualito. Esta es una primera disposición. Ahora me daré otra. Otra forma sería de esta manera. Yo quiero que sea mi columna rectangular. Entonces, armaré con una pieza que tenga más o menos dimensiones de 15 por 9, ¿ya? Ahí está, de 15 por 9. Entonces, igualito. Puedo armar con piezas pequeñitas, con 5 piezas de 3 por 3. Y de la misma forma, las dimensiones tienen que coincidir de las piezas pequeñitas con las grandes. Al final tienen que armarse algo bonito. Esa sería una segunda disposición. Y para una tercera, digo, a ver, si considero un macizo sólido en la parte central de 5 por 5 y que sean de 11 por 11 y con piezas alrededor de 3 por 8, ahí está. Lo único que te tienes que fijar es que coincidan las dimensiones tal cual, está igualito que aquí, tienen que coincidir. Y si tú te das cuenta, sí coinciden. Si yo tengo estas 3 disposiciones y puedes tener más, vuelvo a repetir, puedes tener más, depende de cada uno, no conozco, esa es la diferencia, no conozco. Yo digo, para mi primera disposición, empiezo a analizar esta primera, sumo la distancia total, es 12 pulgadas, entonces ya todo lo trabajo como un entero, ¿no? Llevo a centímetros 0,3 y es el mismo caso del anterior. Mi área, 12 por 12, 900 centímetros cuadrados, mi esbeltez me da 16, comparo el 16 con el valor de K que hemos encontrado y yo digo, ahí tengo columna intermedia, esa es mi ecuación. Saco mi reemplazo, tengo 88 kilogramos, multiplico al área, que sé que es de esta pieza 900, y ya tengo 79.896 kilogramos. Hago afectar por ese factor C, que ya hemos dicho no es su forma, no es lineal, posiblemente va bajando y subiendo, debe ser una curva, y ahí tengo el valor de 68, valor interpolando para el de 16. Multiplico y dice, ¿no? Aquí me fijo, 54 toneladas me da, pero a mí me decía, solamente tiene que, a ver qué dice, me han anunciado, para resistir una carga de 35. Y con lo que yo he hecho mi armado, con esta primera decisión, resiste 54, pero yo solamente necesito 35. Cumple, bien, o sea, este armado sí cumple, pero si te das cuenta, por la magnitud, muy ancho parece, ¿no? Pero cumple. Entonces no diré, cambiaré mi disposición, pero está bien, esto puedo utilizar. Cambiaré ahora para mi segunda disposición. Igualito, ¿qué necesito saber? Solamente sus dimensiones, ¿no? ¿Y cuál es la menor dimensión? Entre 15 y 9. Entre 15 y 9, o sea,
Mentalmente te imaginas que ya es una columna entera nada más. Ahora, una vez que has hecho tu disposición, tú asumes que es una columna entera o maciza. ¿Qué quiere decir? Ya imaginas que es así. Ya, que es una columna de madera que tiene esa forma. ¿Ya? Ahí está, mi columna ya tiene esta forma. ¿Cuál es el menor tamaño? Entre 9 y 15 es 9. Y los mismos procedimientos. Calculas el área de 9 por 15, considerando ya solamente las dimensiones comerciales. Para este caso, te sale 843. La esbeltez mecánica, la longitud sobre la dimensión mínima, que serían las 9 pulgadas, ahí está, 21. 21 comparas con el valor de K para saber si es columna intermedia, largo, corta. En este caso, el lambda está en mayor a K y menor a 50. Tienes una columna larga, sigma admisible. Determinamos el sigma admisible, multiplicamos por la carga y ahí encontramos el valor de C. Te das cuenta que el valor de C estoy interpolando, ¿no? Siempre se interpola, no se extrapola, ¿ya? Interpolando, entonces me da que el valor de C me sale 72.5 afecto a la carga, y aquí ya se ha reducido, ¿no? Pero aquí yo necesito 35 toneladas. Pero aquí el valor, este tipo de disposición me da 33, mucho menor. Entonces no cumple, no cumple. No cumple. Entonces el primero sigue siendo mejor opción, esta no sigue siendo mejor opción. Pero por último, haré la prueba más de 5 por 5. Ahora estoy buscando la más económica. Entonces, una vez que he hecho la disposición de 5 por 5, sé que es una sección cuadrada, entonces ya mi disposición está bien y yo mentalmente no me imagino nada más, ¿no? Que es solamente una columna. Esto, que es una columna, hago la menor dimensión, 11 pulgadas, lo llevo a metros y calculo el área. 11 por 11, 756, calculo el lambda comparo con el valor de K y me da, ¿no?, una columna intermedia. Entonces utilizo esta ecuación. Para columna intermedia, reemplazo el sigma admisible, me da 79. Entonces, a este valor multiplico por el área de este último, ¿no? Obviamente, ahí me da 60.403. Hago afectar por el valor del coeficiente C, que lo reduce. Ahí está, 60%. Y el 60% K igual cumple, ¿no? En este caso, 36 toneladas, pero solo necesito 35. Cumple. Entonces me fijo pues de los tres. Sé que el segundo no cumplía, el primero también cumple, pero el primero, si te das cuenta, es más caro porque tiene mayor área y es más piezas, ¿no? Fíjate, 1, 2, 3, 4, 5, 6 piezas. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Y la dimensión es más pequeñita, entonces más económico es la tercera disposición. Entonces, la tercera disposición es lo mejor y eso, ¿no? Esta es la mejor opción que se presenta en esta sección. Yo voy a hacer con eso. Aclaraciones al respecto. El diseño mucho depende de ti. El diseño mucho depende de ti. En este examen que viene vamos a tomarlo hasta donde lleguemos el día de hoy, pero tienes que ir alistando tus planillas Excel, ¿no? Yo no te voy a prohibir a que no tienes que hacer el Excel ni nada, no. Tú ya tienes que ir preparándote tus posibles piezas porque tú tienes que encontrar cuál pieza o cuál disposición va a ser la mejor. Ojo, ¿no? Entonces, cuidado con este tipo de problemas. Es fácil el cálculo, si se dan cuenta, pero el buscar las piezas, las dimensiones, ahí nos vamos a tardar. Pero tienes una herramienta a tu mano. Tienes la herramienta del Excel en la cual tú metes tus datos y rápidamente este proceso de cálculo se puede hacer, ¿no? Es programar de manera correcta un problemita y ya está, ¿no? Te estoy dando todos los casos que posiblemente podrían entrar al examen. Por último, vamos con ¿hay alguna pregunta? Me fijaré en el chat, ¿hay alguna pregunta? Para este parcial, para columnas, solo vamos a trabajar con las dimensiones comerciales nomás, no con las reales de la tabla. No, un momentito. Si la columna está ensamblada o compuesta, las dimensiones son las comerciales. Y en el otro caso, hemos visto ahora las columnas sólidas, solamente que están aquí, hemos utilizado
por aquí, fíjate, ven el tanteo 8 por 8 y la dimensión real es 19 por 19 y su área es 19 por 19. O sea, aquí sí se está utilizando las dimensiones reales. Ya para columnas macizas se utilizan las dimensiones reales. Para las columnas ensambladas se utilizan las dimensiones comerciales. Estamos hablando todo de columnas. ¿Está claro? Sí, está bien, gracias. ¿Listo? ¿Ya? ¿Alguna duda más? Vamos a columnas con espaciadores, que ya nos falta poquito. Entonces, una columna de madera espaciada consiste en lo siguiente. Son dos o más elementos a compresión de madera rectangular, con sus caras anchas paralelas. Entonces, ¿qué quiere decir espaciada? Si te das cuenta, hay una abertura en el medio, ¿no? Daré un zoom. Hay una abertura en el medio, ¿no? Hay un hueco, si quieres, en el medio. Pero no es que la columna ha sido agujereada, sino que esta columna está trabajando con elementos de compresión aislados, pero son ambos, esos elementos forman una columna, ¿no? O trabajan juntos. Son bloques de madera que separan los miembros de sus extremos y en uno o más puntos intermedios. O sea, tienen pernos de acero a través de los bloques que aseguran los componentes con anillos partidos o planchas de cortantes que se conectan en los extremos. Los conectores deben ser capaces de desarrollar la resistencia a cortante necesaria. Por ejemplo, aquí tenemos los conectores. Aquí tenemos un conector en el extremo, ¿no? Si está en los extremos de la columna, se dice un conector externo o extremo. Las columnas con espaciadores están unidos por medio de conectores metálicos, en algún caso, ¿no? Como lo ven aquí. Estas columnas se forman de dos o más miembros separados en su extremo y en el centro por espaciadores unidos en sus extremos por conectores metálicos. Se pueden colocar un separador o más. Generalmente estos separadores centrales no necesitan conectores o solo son fijados mediante pernos. En el caso que se utilicen dos o más separadores centrales, la distancia entre ellos no excederá la mitad de la distancia entre centros de conectores entre los bloques extremos. Los espesores del separador central y los bloques extremos deberán ser iguales o mayores a miembros individuales que conforman la columna espaciada. Ahí está, ¿no? Espaciada. La ventaja de una columna espaciada sobre una columna sólida equivalente es el aumento que se permite en el valor del diseño para el pandeo de los miembros de columnas espaciadas debido a la fijación parcial de extremos de estos miembros. Aquí tenemos la fijación, ¿no? En lo que se está refiriendo es que le estamos uniendo de alguna forma en la parte extrema. El aumento de la capacidad puede variar entre 2.5 a 3 veces la capacidad de la columna sólida. Esta ventaja se aplica solamente en la dirección perpendicular a las caras anchas. El diseño de los miembros individuales en dirección paralela a las caras anchas es la misma para cada una como de las columnas sólidas. Las limitaciones con respecto a la relación longitud y dimensión. La relación L sobre B para miembros longitudinales de columnas espaciadas no debe ser mayor a 80. L sub 2 sobre B, que lo ven en la figura entre los puntos, no debe ser mayor a 40. La resistencia en sentido lateral, la porción que queda entre el separador central y el bloque de extremo, debe ser verificada como una columna sólida, formada por cada elemento, es decir, con longitud no ajustada L sub 2, articulado, ¿ven? Y menor dimensión B. Factores de seguridad. Las expresiones para columnas sólidas pueden ser aplicadas a columnas espaciadas mediante la adición de un factor de seguridad. Este factor de seguridad multiplica el módulo de elasticidad en la ecuación de K, tanto para columnas intermedias y largas. Las condiciones son entonces cuando las distancias al extremo es menor a L sobre 20, a esto se refiere, ¿no? Este L sobre 20, a esta distancia, dice que el factor de seguridad es 2.5.
Si tienes columnas cortas, no afecta en nada, ¿no? Porque hemos dicho que de manera directa el sigma va a ser igual al sigma admisible. Pero si es columna intermedia, sí va a afectar al módulo de elasticidad. 2.5 por el módulo de elasticidad y ahí tenemos, ¿no?, el valor del sigma. Si es columna larga, igualito, afecta al módulo de elasticidad y cambian las ecuaciones. Cuando la distancia esté comprendida entre 20 y 10, o sea, otra vez volviendo a repetir, si esta distancia es entre 20 y 10, como ven aquí en el ejemplito, entonces, en ese caso, tu factor de seguridad, vas a utilizar las mismas ecuaciones, pero el factor de seguridad ya va a ser 3. Si las ecuaciones cambian, si te das cuenta, al utilizar el valor de 3, las ecuaciones cambian. Para la capacidad de carga para conectores, para obtener la acción en columnas espaciadas, los conectores en cada superficie de contacto, en los bloques extremos y miembros individuales en cada extremo de una columna espaciada, deberá ser de un número y dimensión suficientemente para proveer una capacidad en kilogramos igual al área transversal de una de las piezas, pero multiplicada por la constante apropiada según la tabla siguiente. Ahí está, ¿no? Constante para determinar la capacidad de carga de conectores en columnas espaciadas. Ahí están los valorcitos y aquí quería aumentar este semestre un ejemplito y obviamente no lo estoy añadiendo. Me falta transcribir, ya lo tengo, me falta transcribir, pero bueno, espero hacerlo. No puedo hacerlo hasta la próxima semana porque es ya su examen. O sea, hasta aquí sería nuestro tema de hoy. Ya, entonces todos los ejemplos que hemos realizado hasta el momento van a entrar al examen. A continuación les dejo los detalles de anclajes de columnas que lo he sacado. Estos gráficos están en el libro del Grupo Andino que les he pasado también, ¿no? De ahí he optado, entonces, para completar su documento están los tipos de apoyos que ustedes pueden profundizar un poquito más leyendo el Grupo Andino, ¿no? Esas gráficas de ahí los estoy obteniendo. Entonces, su examen sería la próxima semana. Todo lo que hemos llevado va a tener una parte teórica y una parte práctica, ¿no? Si bien aquí no hemos hecho ejemplitos para este tipo de columnas con espaciadores, pero puede entrar de manera teórica, ¿no? Entonces, su examen va a ser una parte teórica y otra parte práctica. La parte práctica va a tener relación con los ejercicios que hemos ido resolviendo para esta segunda etapa o segundo parcial. No sé si alguien tiene alguna pregunta al respecto con columnas con espaciadores o respecto a su examen de la próxima semana. En la próxima semana vamos a empezar a las 10:30, ¿ya? A las 10:30. Entonces, ténganlo todo listo, por favor. Su examen vamos a empezar la siguiente semana. La mayoría, por lo general, han visto sus calificaciones del primer parcial. La mayoría está bien, ¿no? Entonces, la mayoría está bien. En el segundo parcial tengan un poquito más de cuidado porque es un más amplio ya, ¿no? Va a entrar uniones, también va a entrar la parte de columnas, ¿no? Todo lo que hemos visto, columnas y también tracción. Entonces, esos 3 temas van a entrar al examen al margen también de la parte teórica. Posiblemente sean 3 ejercicios en la parte de teoría. Posiblemente estoy diciendo, ¿no? Entonces, ¿hay alguna duda al respecto? Ya, si no hay dudas, nuestra sesión termina aquí. Estaremos en contacto la próxima semana a las 10:30. Ya voy a publicar el examen, ya. Entonces, espero que les vaya muy bien, no se descuiden y estudien todas sus materias. Me despido de ustedes hasta la próxima semana. Que les vaya bien, nos vemos. Chao.